Hola queridos amigos de Contexto. Hoy vamos a conversar sobre un tema quizás desconocido para algunos en principio, pero que una vez explicamos, enganchamos enseguida y nos sentimos cómodos al tratarlo porque es como explicar parte de lo que somos nosotros mismos. Nos referimos al tema del patrimonio inmaterial. Es el patrimonio que heredamos de nuestros antepasados que no se ve. Incluye todo lo que son tradiciones, expresiones, manifestaciones vivas que heredamos de todos los que vienen atrás, ¿verdad? Y forman parte de lo que somos y de lo que serán las futuras generaciones. El patrimonio cultural de un país, de un pueblo, no solo se limita a los edificios antiguos, a las colecciones de objetos, no se limita, señores, solamente a lo que se ve, sino también a todo lo que aprendemos de los que nos trajeron al mundo y nos hace lo que somos en este momento. Pueden ser tradiciones orales, cantos, espectáculos, formas sociales, ritos, fiestas, qué sé yo, técnicas de cómo se construye este objeto. Bueno, ahora una parte es esto, que esto es parte de nuestro protocolo ahora mismo, ¿verdad? Yo tengo mi mascarilla bien cerquita para ponérmela al final. También incluye, señores, cómo tratamos incluso la naturaleza, hasta el cosmos, qué pensamos de él y principalmente toda la cotidianidad, que es uno de mis temas preferidos. Esto es parte de lo que es el patrimonio inmaterial y su conservación es parte importante para seguir siendo lo que somos nosotros y no ser el otro, como dicen algunos amigos. El patrimonio inmaterial parecería ser frágil, pero no lo es. De hecho, todavía conocemos partes de las primeras tradiciones del mundo, libros como la Biblia. Señores, la Biblia se escribió mucho después de que muchos murieron, por ejemplo, y es hoy en día uno de los libros más conocidos del mundo. Bueno, pero para hablar sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión a un conocedor de nuestras tradiciones y que siempre ha estado en ese mundo inmaterial de ritos, de costumbres, que ha viajado el mundo, que ha estado aquí en nuestro país, pues muy vinculado a lo que es esto, y por eso le damos la bienvenida a Geo Ripley. Es gestor cultural, es artista. Geo tiene muchísima preparación en todo lo que es el arte y la cultura, y hoy vamos a hablar de patrimonio inmaterial. Geo, bienvenido. Bien hallada. Muchas gracias por esta invitación a tu programa. Qué contenta me siento, Geo, teniéndote aquí para hablar de un tema, como yo decía al principio. Fíjate que es un tema que pudiera parecer como medio difícil. Y es uno de los temas más fáciles del mundo porque es lo que somos. Ahora también estamos en pandemia. Yo ando siempre aquí con mi mascarilla para ponérmela seguido termine. Me la voy a poner un ratico, ¿cómo me veo? Esto es parte ahora de lo que son. Lo único malo que uno se le daña el pintalabio. Por eso es mejor no maquillarse las mujeres en pandemia. Bueno, pero me la voy a quitar para que ustedes me entiendan mejor, ya que Geo no la tiene. Estamos a 2 metros, fíjense que estamos cumpliendo el protocolo, un poquito más de 2 metros. Geo, son muchas las cosas que tenemos que hablar hoy. Yo quiero que tú primero nos digas cómo te involucraste en todo lo que es esto del patrimonio inmaterial, la importancia de esta conservación de lo que no se ve y cómo esto también es parte de respetar las diferencias. Vivimos ahora en un mundo, en la globalización, que trata de homogeneizar todo, ¿no? Y yo creo que aunque la globalización es muy buena en muchos aspectos, tenemos que conservar nuestras diferencias porque es lo que nos hace cada uno tal como somos. Entonces, esas tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, esas historias, conocerlas, del país. Bueno, también hay que decir que el patrimonio inmaterial fue ya como vamos a decir, como meta, ¿cómo se dice esto? Como marca, ya lo impuso la OEA, creo que fue en el 2005, y ya se habla de patrimonio inmaterial,
Y países como por ejemplo la República Dominicana, que tenemos el merengue declarado Patrimonio de la Humanidad, que es hasta cierto punto inmaterial porque no lo tocamos, ¿verdad? Y muchísimas otros rasgos culturales. Esto nos ayuda a identificarnos en el mundo, a que tengamos más turistas, a que nuestros niños se identifiquen. Es como la bandera. La bandera no es un patrimonio inmaterial porque la tocamos, pero ese sentimiento que inspira, todo Correcto. eso es parte de ese patrimonio inmaterial. ¿Cuál es su importancia, Geo? Bien, ante todo, gracias por esta invitación. Me encanta. Sabes mucho de patrimonio inmaterial, te felicito. Todo ser humano es portador originario del patrimonio cultural inmaterial. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Muy simple. En el momento en que nacemos, hay un protocolo familiar. Todas las madres del mundo cargan a su bebé, lo arrullan, le cantan. Le cantan elementos quizás con los que fueron ellas criadas de su abuela, y ahí nos remontamos a ese pasado que nos permite seguir líneas de proyección de ese patrimonio, de dónde han venido. Entonces, en la culinaria lo mismo. O sea, los niños dominicanos muy rápidamente comen nuestras viandas, los purés de papa, de yuca, mangú. Y aunque los pediatras lo prohíban, si no se lo da la mamá, se lo da la abuela. La abuela, siempre. ¿Por qué? Porque eso es parte de ese acervo cultural que portamos. Los platos, la cocina es todo patrimonio cultural inmaterial. Tenemos la tradición, y eso lo digo muy a menudo, de la abuela que no le dijo a la hija la receta porque no le sentía el espíritu, pero a la nietecita de 5, 6, 7 años le da la receta porque les ve la sensibilidad y la magia del espíritu de la cocina. Los cantos de trabajo, nuestros cantos campesinos que aún se mantienen cuando se hacen los convites. ¿Para qué? Para ayudar al vecino a preparar su tierra. Él pone una parte de la comida, la bebida, y toda la comunidad pone el trabajo y los cantos. Es realmente precioso. Los cantos de hacha, los cantos de pilones. Es bellísimo ver 3 mujeres dándole pilón al arroz para limpiarlo, y cómo empiezan con un ritmo muy rápido. Va muy rápido al principio, pero después, según el cansancio, el tiempo baja y también baja la intensidad del canto hasta que se termina. Todas esas son cosas muy, muy sutiles que determinan una cultura, y esa cultura nos da una identidad. Un país que pierde esa tradición de patrimonio inmaterial, esas cosas tan simples de lo cotidiano, esa capacidad del imaginario popular. La historia no es como nos las cuentan los libros. Cuando vamos a los sitios y aparece un viejo, dice en un momento, la historia no es así. Quien aparece en el libro es el general tal, pero aquí en este pueblo había un indigente que además de eso bebía muchísimo, y en un momento cuando llegaron se armó un corredero y él estaba quizás con unos tragos de más, hizo una exaltación patriótica, y todos esos hombres que estaban asustados corriendo se devolvieron, y de golpe el general, el comandante que tenía la batalla perdida, al ver con la fuerza que esos hombres siguieron a ese indigente alcohólico, ese es el gran héroe. Ese se convierte entonces también en el imaginario popular, porque ese imaginario popular crea y recrea. ¿Qué pasó, por ejemplo, después de la guerra de abril del 65? Que se crearon superhombres que no tenían tradición ni formación militar, ni dominio, no tenían nada. Sin embargo, el fervor
de la patria. La patria, ¿qué es la patria? Exacto, es inmaterial. Esa cosa inmaterial que nos une a todos, que hacía que hubiese un fusil y detrás de ese joven con ese fusil habían 5 sin fusil esperando que él cayera para tomar el fusil y seguir en la avanzada. Entonces, eso es el inmaterial. Pero ese imaginario popular creó y recreó superhombres come balas que vencieron al invasor, que prácticamente con un riflecito de juguete enfrentó las armas más sofisticadas. Como decía en medio del 65, cuando se hiere a un soldado invasor, él sigue caminando hacia adelante y sigue disparando. Sin embargo, si es uno de nosotros, da un brinco altísimo y cae muerto, para su fusil ser tomado por otro dominicano y seguir la lucha. Esas son cosas muy sutiles. El imaginario popular las crea y las recrea. Se crean historias, se crean mitos que se convierten en un elemento referencial de un momento histórico. Pero esto pasa con todo. Hace un año y ya unos meses, aquí vino un gran chamán de la nación Quero del Perú. Ellos son los últimos descendientes de los incas. Ellos vivieron totalmente aislados porque se fueron en la colonia a 3 plataformas, una plataforma a 5.000 metros, otra a 3.500 y una a 1.500 en la foresta, en los Andes, y no los persiguieron, sino que hablaban un quechua y hace pocos años aparecieron. Wow. Y él hizo una ruta, hicimos una ruta con él, primero urbana en la ciudad de Santo Domingo, primero saludando al mar. Y fue muy interesante porque el día que él estaba haciendo una ceremonia a la Madre de las Aguas en el malecón, en ese momento estaba entrando al puerto de Santo Domingo el buque insignia de la Armada Dominicana. Y él no tenía los instrumentos de viento, pero se oían los sonidos de viento de nuestro buque, escuela, y estaba como ese sonido de caracoles. Lo que hizo sumamente diferente. Él dijo, pero yo no traje los instrumentos, sin embargo había un sonido. Le digo, es que estaba entrando a puerto por primera vez el buque escuela de la Armada República Dominicana. Y pasó. Después fuimos al Museo del Hombre, a la Plaza de Yuboa, de ahí a la Ciudad Colonial. En la Ciudad Colonial, primada de América, una única ciudad en América con diseño gótico isabelino. El último gótico isabelino no se hizo en España, se hizo en la República Dominicana, la Casa del Tostado, donde está la única ventana geminada gótica isabelina del continente americano y del Caribe. Entonces, de ahí fuimos en la Ciudad Colonial a La Negreta, lugar, hicimos la ruta por donde recibían a los esclavizados, donde los ponían en las factorías para alimentarlos, darle mejor condición bañarlos de salud, y después los subían a la plaza de Santa Bárbara para ser vendidos, subastados. Después de eso fuimos al Parque Independencia, al Parque Colón, donde hizo un homenaje también a los navegantes que demostraron la redondez de la Tierra y que unieron el planeta. Porque son cosas que pasaron y ya son parte de nuestra historia. Y después nos fuimos a la Ciénaga de Manabao y al día siguiente caminamos hasta el Valle del Tetero, donde se hizo una gran ceremonia a la Pachamama, a la Madre Tierra, en una gran piedra con una serie de simbologías precolombinas. ¿Qué es lo interesante de esa visión? O sea, él es un inca. Sin embargo, él vino a reconocer en la República Dominicana los grupos precolombinos. 2.600 años antes de Cristo ya teníamos población indígena, grupos cazadores, recolectoras, nómadas.
Luego, la llegada del encuentro de las culturas, que marca la llegada de los europeos, con todos los defectos y virtudes, consecuencias negativas. El cruce de las enfermedades europeas con las americanas fue terrible. La llegada de la gripe. No, las enfermedades mató más a los indios que el mismo trabajo. Aparte del cambio sustancial de la forma de vida, que también fue muy fuerte, terrible, desolador. Drástico. Y hubo evidentemente una colonia y una conquista que fue muy terrible y muy fuerte. Pero la viruela europea, al mezclarse con la viruela americana, aquello se convirtió en una bomba de tiempo y se despobló el continente prácticamente. Y luego el enriquecimiento de todas las grandes naciones africanas que llegaron a América y que tuvieron que recrear esa cultura para poder seguir en subsistencia. ¿A quiénes específicamente le interesaba a él ver más? Claro que por supuesto a todos los que se interesaran en todos estos rituales, que pudieron tener la oportunidad de conocerlos, pero vamos a decir en cuestión de grupos raciales, porque ya no tenemos aquí indios, o sea, no tenemos... ¿Qué conoció el grupo, él? Digamos, los grupos amerindios fueron asimilados. Murió una gran parte por las enfermedades y por la trata, pero otros se integraron y en un último estudio que hizo National Geographic a través de la Universidad UNIBE, que se hicieron 1000 pruebas de ADN profundo, hay un componente amerindio en el pueblo dominicano. Ahora bien, Geo, ¿existe alguna asociación que pueda, aquí en el país me refiero, que mantenga vivo alguna tradición indígena, que recree algo de la vida de los indígenas? ¿Existe en el país? Claro que sí. Está el grupo Guabansex, que inició el sociólogo y el psicólogo Tony de Moya. Sigue porque fue una acertada acción para poner en su lugar los elementos de presencia amerindia que existen en la República Dominicana. Qué bueno. Brinela Fernández tiene un grupo sanando. Karina Pereira y cantidad de grupos en las cuevas del Ponier. Está la Fundación Montaño, que además de hacer excelente literatura y excelente pintura y animación cultural y gestión cultural, está devolviéndoles a esos lugares la mística y el conocimiento pues de los últimos grupos indígenas que vivieron aquí, que fueron los taínos. Los taínos no fueron los primeros, fueron los últimos. Sí. Hay muchos estudios particulares de los taínos, que es algo muy interesante, pero se ha perdido. Aquí la población no conoce en realidad esa parte que fue tan importante en lo que es hoy la genética de hoy. Y volviendo un poco a la importancia del patrimonio inmaterial, Geo, tú hablaste del imaginario popular, cómo crea incluso naciones, como tú muy bien describes, porque el imaginario popular es lo que hace que un grupo sea fuerte o no, porque está en la imaginación y al estar en la imaginación es algo que se vive y se cree. Y lo que tú crees en realidad es lo que eres. O sea, es toda una dinámica psicológica y social muy interesante. Y tanto es así que llega la genética. ¿Por qué? Porque parte de ese patrimonio inmaterial, de esos ritos y de todo, es lo culinario, por ejemplo, de que Geo hablaba de que nuestros bebés son alimentados con víveres, viandas, desde pequeños, de que se les da que habichuelas. Y todo esto está en nuestro ADN por generaciones y eso hace, fíjense ahora, por ejemplo, con los basquetbolistas, con los de béisbol, como dicen, bueno, también con los de basquetbol, el plátano power. Esto es parte de nuestro patrimonio inmaterial, el plátano power, por ejemplo. De manera que fíjense cómo la importancia de esto, que llega incluso a nuestros genes. ¿Por qué? Porque también nuestros genes están determinados por lo que se ha repetido en muchísimas generaciones, sea de alimentación, sea de abrigo, de la ropa que uno lleva, que hasta de los
hasta de los accesorios, porque recuerden que los indios se ponían algo aquí, se deformaban un poco la cara, Sí. de manera que el patrimonio inmaterial llega hasta la genética. Sí, en un momento Ha llegado. va llegando. Ujú. Claro, en muchos años. Sí, claro, En son muchos procesos que años. toman miles de años, cientos Sí. de años, a pesar de que la raza humana es muy joven. Sí. Claro. Para lo que tiene el mundo, la raza humana es muy joven. Es la muy última. joven. Sí, es la última. Y tiene elementos en comunes, en un tronco común, pero cada uno fue tomando una variante. Sí, Y el sapiens, bueno, sí. reciente. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a ver cómo tratamos a la madre tierra, ¿verdad? Bueno, yo pienso que hay un cambio, que hay una conciencia, nueva una toma de conciencia. Evidentemente yo siento que el planeta, a pesar de las cosas negativas que nos golpean en un momento, eso también nos pone en conciencia. Fíjate cómo, por ejemplo, la parte alimentaria va cambiando con el paso del tiempo. Antes bebíamos leche la vida entera, ahora la leche se convierte como en una exquisitez en tomar un café con leche o un capuchino. Pero fíjate, Geo, y aprovecho que tú lo mencionas, porque eso de la leche es muy importante, que la leche es para los niños y para ya cuando uno es muy adulto no se debe de beber leche, pero tú le dices esto a una persona común y dices, ¿cómo? Pero la leche es lo más importante y es difícil todavía que la gente lo entienda. Estamos en un proceso constante de educación. El gran problema del planeta entero es la educación. Cuando vamos dando otros valores educacionales y vamos formando. El problema es que tenemos una gran cultura de información. Prendemos en nuestro móvil y ahí tenemos toda la información, pero es información, pero no la formación que me permite a mí poder tener criterio y concepto ante situaciones. Muy importante la diferencia de Sí. formación e información. Entonces, vamos cada día más hacia una información directa, pero los aspectos formativos son muy importantes porque es lo que determina de que eres aprendiz de todo, pero maestro de nada. Claro. Y la formación, lo importante es ser maestro de todo o de algo particular, pero tener la amplitud para seguir aprendiendo. El cerebro no se cansa de aprender con el tiempo. Claro. Y por eso, en un momento dado, uno hace una licenciatura, después uno hace serie de diplomados, después hace una maestría, después llega un doctorado que ya te da pues una sabiduría con referente a tu área específica. Entonces hay que ser amplios, universales, renacentistas en términos de la actitud ante el mundo, pero tener una especialidad donde tú tengas ese conocimiento. Geo, es bueno señalar en este programa que nuestro Ministerio de Cultura tiene un departamento muy importante que está dentro del patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural que cuidamos con recelo los dominicanos o tratamos de hacerlo, está también el departamento de lo que es el patrimonio inmaterial. Es bueno que ustedes sepan que esto existe y que en la República Dominicana, dentro del Ministerio de Cultura, existe este departamento inmaterial donde está Geo Ripley y todas esas informaciones, todas esas vivencias, tratamos de recogerlas aquí. Y si usted quiere acercarse al Ministerio de Cultura y contactar, por ejemplo, a Geo Ripley, de patrimonio inmaterial, conversar sobre esto, darnos cosas que quizás no sabemos, porque Geo no lo sabe todo ni nadie, ¿no? Es bueno que esto también quede de manifiesto en este programa. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, hoy en Contexto hablamos sobre el patrimonio inmaterial, eso que no se ve, pero que sí somos. Y estamos conversando con Geo Ripley. Geo Ripley es un conocedor de todo lo que son celebraciones, rituales, todo lo que somos los dominicanos y mucho más también de otros países, otros continentes. Geo, hablamos de patrimonio inmaterial, hablamos de que esto está muy relacionado con esta cultura festiva,
todo lo festivo es parte importante de nuestro patrimonio inmaterial. Por eso les decía que también es divertido hablar de esto, de lo que usted es, de lo que soy yo, de lo que son, qué sé yo, los españoles, lo que nos diferencian y también lo que nos une. Yo creo que respetar las diferencias también enaltece al otro y nos enaltece a nosotros mismos. Entonces, yo le pregunto a Geo, ¿cómo mantener esa división entre lo que es pertenecer a un mundo globalizado y además al mismo tiempo respetar y exaltar nuestras diferencias? Porque seamos partícipes y beneficiarios hasta cierto punto de un mundo global, no quiere decir que tengamos que ser igual al otro, ¿verdad? No, todo lo contrario. Lo importante es uno poder poner en valor y no juzgar. Te voy a poner un ejemplo histórico que es bien interesante. Cuando el cristianismo llegó a la India, los hindúes, la religión hinduista, se quedó horrorizada de los cristianos. ¿Por qué? Porque tuvieron un Dios que se materializó. Le dieron 20 palos. Le dieron 30 azotes múltiples con unos látigos que tenían elementos metálicos en la punta para producir mucho dolor. Le colocaron una corona de espinas porque lo nombraron Rey del Universo. Lo crucificaron con 3 clavos, dicen que en las manos, en las muñecas, y lo levantaron en la cruz. En un momento él pidió agua y le dieron vinagre. La usanza romana era dar vinagre porque el vinagre, por el espíritu, le daba como un segundo aire a las personas en ese trance de vida o muerte. Wow. Le daba como una fuerza extra en un momento. Y era la usanza, darle ese vinagre. Y por último le dan un lanzazo para ver si está vivo o muerto. Eso lo hace San Longinos, que después se convirtió en santo, por donde emanó sangre y agua. Y que le cayó a él en la cara, y él era invidente, era muy, muy ciego, y ahí recobró la vista. Fue el primer milagro en el momento después de fallecido nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no está la barbarie, porque todo lo que atente contra la integridad del ser humano en la tradición hindú es pornografía. Todo eso es pornografía, lo que se le hizo a Jesucristo. Sino que después de eso, su cuerpo se lo comen, convertido en la hostia, y su sangre se la beben, convertido en vino. Eso es teofagia, se comen a su Dios. Esa gente son unos salvajes. Entonces hicieron grandes esculturas de Cristo crucificado y había que caminar por arriba de ella para usted demostrar que no pertenecía a la religión de estos bárbaros que llegaron con esa religión en la cual producen teofagias, se comen a su Dios. Eso es juzgar una cultura por otra cultura. Qué buen ejemplo, Jesús. Ese es el gran error con lo que se enfrentan los antropólogos constantemente, en hacer un juicio de valor. Claro, ante algo que se desconoce. De una cultura ante otra cultura. Entonces se tienen que quitar su cultura para meterse en la otra cultura y tratar, a través de una observación participante, de integrarse y tratar de participar aprendiendo la variante de esa cultura. Cosa que no es nada fácil. Entonces las culturas son tan particulares. Si por ejemplo estamos en una comunidad gitana, ahí hay un código visual, no se puede ver, no puedes faltar el respeto viendo a tu enamorada frente al padre de una forma, tú no debes mirarla. Cuando hablas con los mayores tienes que ser humilde. Por ejemplo, en Nigeria, que estuve, cuando un joven iba a tomar la palabra y había, digamos, un grupo de personas mayores, aunque él fuera un sacerdote,
él pedía permiso para estar de pie y de que su cabeza estuviera por arriba de la cabeza de ellos, que son los grandes sabios, los grandes conocedores, pero él como está de pie y está hablando, su cabeza les pide permiso para estar por arriba de ellos y que le den su venia y su bendición. Esos son códigos que de golpe nosotros llegamos con nuestra igualdad, que los derechos, y nosotros respetamos sin darnos cuenta. Si hay una reunión de mujeres y yo llego, yo no puedo hablar, no, yo tengo humildemente que pedir permiso a todas esas madres. Madre, con permiso, ¿puedo hablar? La mayor dice, dime, mijo, ¿qué pasa? Entonces, pero sin mirarla, madre, yo les he preparado un jugo y les traje fruta para esta reunión. ¿Puedo traerla? Puedes traerla. Eso no es machismo, no es hembrismo, no es feminismo, no es qué sé yo. Eso es cultura. Y la cultura se mueve de esa forma. Tú a un anciano le puedes decir baba, viejo, pero ese baba es viejo sabio, padre mío, sabio, sacerdote. Encuadra todo eso. Entonces, las relaciones son muy diferentes. ¿Y cuánto se aprende de todas estas tradiciones? Sí. Cuando estuvimos en Nigeria, todo el grupo occidental quería tener la sabiduría y aprenderlo todo. Y al otro día nos mandaron a jugar con los niños. Y los niños nos empezaron a educar. Entonces, los niños le decían, no, eso no se hace. Sí, no, un niño le dijo a su papá, que es un rey yoruba, le dijo, yo quiero limpiar los fundamentos de Geo. Y él limpió mis fundamentos. Después yo lo vi ya 9, 10 años en Trinidad y era un sabio. ¿Qué eran los fundamentos de Geo? Eso fue cuando tuvo una consagración como sacerdote de Ifá. ¿Pero qué? ¿A qué se refería? Los fundamentos son unas semillas sagradas con las cuales se hace el ritual. Se hacen los rituales y se hacen unos oráculos de lectura. Y después lo encontré en Miami, ya un adolescente, y estuvimos jugando basquetbol juntos. Y aquel niño pequeñito que era interesantísimo en conocimiento, aquel muchachito con una cultura inmensa, y al adolescente, una cosa, pero con una sabiduría. Y fíjate que todo esto es producto de todas estas tradiciones y enseñanzas que él vive. Y yo soy su tío Geo, o sea, en un momento hay la formalidad, pero después viene ya, ¿entiendes? Somos familia. Geo, los países pobres tienen muchísimas vivencias, de hecho, quizás tienen hasta más. Pero, el hecho de que no haya alguien que los recoja se va perdiendo. Y ahora existen también las salvaguardas. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que el sistema nos ha hecho creer que la pobreza es una falta. La pobreza es una condición de vida por formas de producción. Claro. Pero eso no quiere decir que esas personas no sean riquísimas en cultura y que no tengan una inmensa vivencia. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de hacer autosustentable la vida. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí, Geo? Y excúsame que te interrumpí, que la globalización, una cosa mala de la globalización, que sé que tiene muchísimas cosas buenas, pero una cosa mala de la globalización es que al pobre le transmite como una idea de infelicidad. Y yo creo que los pobres muchas veces son más felices que los ricos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de cuando yo estudiaba en el colegio, a veces nos mandaban a hacer trabajos a los barriecitos más pobres. Y esas eran las gente más felices y le brindaban un cafecito y uno se sentaba con ellos. Entonces me da miedo que la globalización le quite hasta cierto punto esa inocencia, porque también es cuestión de que el que sabe menos es más inocente y tiene menos problemas también.
Y la globalización te va empujando a querer tener cosas que quizás no vas a llegar a tener y que quizás no son importantes. Sí. Y eso me preocupa un poco. Es de preocuparse porque estamos en una producción en masa y en serie. Lo interesante es cuando esos grupos se educan, se producen los cambios sociales en los sitios. Yo tuve una experiencia muy interesante cuando fui consultor de Naciones Unidas durante 4 años para proyectos de asentamientos humanos y vivienda. Yo era el consultor de apoyo cultural. Y mientras todo el mundo estaba hablando de casa y esto, lo otro, yo estaba en el colmado, me llevaba una botella de mamajuana, tomando mamajuana con los caballeros y comprando vino a la señora, fumando cigarro, conversando. Wow, pero tienes muy buena memoria entonces. Jugando con los niños. Tienes muy buena memoria entonces que no llevabas una grabadora también que yo hubiera llevado porque se me olvida una parte. No, tomaba las fotos, jugábamos con los muchachos y les decía, la única forma que tienen para salir de la pobreza es estudiando. Aunque sea incómodo, estudien, estudien, estudien. Y tenemos la gran respuesta de que muchos de esos muchachos estudiaron. Hubo un momento que fueron muchos viejos a visitar el sitio en los batalles del ingenio Barahona, a preguntar por un tal Cheo, Yeo, Feo, Geo. ¿Verdad? ¿Y por qué? Dice, no, porque que ese señor, yo no sé, ha cambiado a mi hijo. Qué bien. Le dijo que estudiara y ese bandido que tiene 3 años que dejó, está yendo por la noche al bachillerato. ¿Verdad? ¿Lo lograste eso? Lo logré, no, se me graduaron ya. Wow. Qué Son bien. médicos, son abogados, Qué son satisfacción. enfermeros, son sociólogos. Tengo un estudiante, una historia bellísima, de un batey, terminaba el bachillerato y quería estudiar medicina. Yo le dije, mira, estudia. Y le dije toda una serie de cosas y de golpe me encontré con 8 años después en una feria del libro con un muchacho. Me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, el rostro me es conocido, sé que te he visto en mi vida, pero de verdad me dice, usted estuvo con el doctor Eddie Perestein, que ahora es asesor médico del presidente de la República, en un proyecto. Digo, sí, en Barahona, con un grupo de evangelistas que sí. Yo era aquel, ¿usted se acuerda de un muchacho que quería estudiar medicina? Usted tenía un sobrino, yo tenía un sobrino que en un momento hizo el curso de paramédico en Estados Unidos y estaba entusiasmándose para estudiar medicina. No estudió finalmente medicina, pero estaba acompañándonos. Digo, sí, ¿estudió medicina? Digo, no, él no estudió medicina. Él hizo el curso de paramédico que había terminado y no, lo hizo como un entrenamiento. Ok, yo estudié medicina. ¿Usted se acuerda de un muchacho? Digo, ¿eres tú? Me dijo, sí, me graduó dentro de una semana. Qué satisfacción, Dios mío. Nos dimos un abrazo. Me dijo, ¿usted se acuerda de lo que usted me dijo? Yo le dije, bueno, yo te dije, Imagínate. estudia, tienes que saber para salir de la pobreza, para ayudar a tu familia, a tu comunidad. Me dijo, no, usted me dijo que yo me iba a morir de hambre, que yo iba a tener que caminar 30 cuadras para una clase, que de golpe me iba a desayunar un vaso de agua con limón y una vecina me iba a dar una cucharada de azúcar, y era mi desayuno, y iba a tener que ir a la biblioteca a buscar los libros, y que me iban a caer aguaceros, y que el día que iba a comer quizá era que alguien me daba medio sándwich y lo compartía conmigo, y que yo iba a pasar mucho, pero usted me dijo, antes de usted, va a llegar un momento que tú vas a decir, voy a decir eso, pero usted, antes de dejar de ser médico, usted se tiene que morir, le tiene que dar un infarto, le tiene que pasar algo grave en su vida, porque su destino es ser médico. Se lo metiste en la cabeza. Porque si usted tiene esa pasión. Qué satisfacción tan grande, Geo. Y me dijo, todos los días por la mañana,
usted me decía, acaba de terminar una maestría y está haciendo un doctorado en medicina global con una beca en Estados Señores, Unidos. no hay satisfacciones más grandes que esta, que por ejemplo Geo nos relata. Qué maravilla, te felicito, Gea. Nos vamos a la pausa, volvemos inmediato. Amigos, hablamos sobre patrimonio inmaterial con Geo Ripley y la verdad es que qué bellas experiencias. Geo aquí es muy emocionado, con los ojos llorosos, y yo confieso que yo también, con esta historia de este joven que salió de un batey y hoy es un gran médico graduado de medicina global. Amigos, es importante destacar las cosas que afianzan nuestra identidad. Yo insisto en esto porque la identidad es lo que somos, lo que queremos ser, lo que anhelamos, ese bagaje que cargamos de atrás, de nuestros ancestros. A mí no sé si quizás yo soy diferente, yo creo que no, yo creo que la mayoría nos gusta escuchar esas historias de nuestros abuelos, del pueblo donde vivieron, de esa casa donde vivieron. Bueno, yo soy tan romántica que a mí hasta cambiar de carro me da pena. Cuando yo cambio, la gente me dice, pero estás loca. Digo yo, pero es que ahí tuve tantas vivencias. Y si es una casa, pues mucho, mucho más. Yo me apego mucho a las cosas, definitivamente. Y pasar por donde esos caminos que uno recorrió, yo en eso soy una romántica empedernida. Pero eso es la identidad de cada uno. Por eso, qué bueno es cuando yo, fíjate, Geo, que de hecho eso tiene algo que ver con este tema. Al final de cada programa, Entre Puntos, el otro programa que tengo, yo tengo una lámina que dice, ama tu propia historia, porque es que el que ama su propia historia la dignifica. Claro que y sí. Dignificar lo que somos, yo creo, para mí es lo más importante. Por eso siempre tengo esa frase al final, ama tu propia historia. Yo creo que es el agradecimiento que le podemos dar a la vida y a los que nos la dieron, a los que nos criaron, y al que le pasamos por al lado, porque así como decimos que nada humano me es ajeno, porque todo lo que le pasa al otro puede pasarme a mí, y mucho más si somos dominicanos, pero no solamente, no es excluyente. Entonces, yo creo que conocer todo esto que nos refuerza nuestra identidad es muy importante. Geo, ¿qué nos puedes decir de todo esto que está haciendo la UNESCO ya a nivel mundial de conservar estas tradiciones en estos 7 minutos que nos quedan? Sí, ¿Cómo podemos también, hemos visto que lo único que hace la diferencia en un país, en un pueblo, en una sociedad, en una familia, es la preparación, la educación? Y parte de esto es también conocernos mejor, qué es lo que somos, y no estar solamente ingiriendo, y uso mal la palabra expresamente, ingiriendo lo que el otro nos da, porque es como si nos lo comiéramos, ¿verdad? Claro. Porque no lo pasamos por aquí, lo pasamos solo por el cuerpo, no por la mente. Sí, bien. República Dominicana fue signataria hace 13 años del Convenio del Patrimonio Cultural Inmaterial. Al entrar en eso, inmediatamente se tenía que crear un departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, ya fuera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Educación o Cultura. Como Cultura fue la que firmó el convenio, pues le corresponde a Cultura. A mí me fueron a buscar a mi casa para que me encargara del departamento y ahí empieza el trabajo. El primer gran problema que encontré, la gran adversidad, era que en un momento los portadores originarios no tenían, digamos, algunos grupos, no todos, pero muchos grupos no tenían la autoestima de lo que hacían. ¿Qué era cultura? Cultura para ellos era pues lo que se hacía en el Teatro Nacional, en Bellas Artes, en la capital, y no estos cantos de viejo con tambores. No, espérese. Esos cantos de viejo con tambores tienen una enseñanza y una sabiduría. Entonces, estando aún dentro, pero desde afuera, empoderar a esos grupos portadores originarios de la importancia de esos valores culturales.
El otro gran problema es el problema del folclorismo, porque el folclore surge como una forma de mostrar, de enseñar, de hacer visible esas manifestaciones, digamos, marginales a un lado dentro de las culturas oficiales de los grandes países. Claro. Por ejemplo, nos vamos a Francia, el ballet clásico francés con sus técnicas, nos vamos a Rusia, el ballet clásico con la técnica expresionista rusa. Entonces resulta que todos los países importantes del mundo tienen un ballet clásico, incluyendo nosotros como República Dominicana. Pero ¿qué pasa con esos bailes tradicionales? Eso está debajo de la formalidad. Entonces surge el folclore para poner en escena, montar eso en formas de espectáculo para hacerlo visible. Entonces surgen los ballets folclóricos. Pero el folclore es una interpretación de los grupos portadores originarios que son los que llevan la tradición. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en sus entornos para hacer fuerte la tradición, tome la importancia que tiene y no se convierta simplemente en un espectáculo para turistas. Exactamente. Y para gente. Está muy bien porque el folclore cumple una función, pero hay que darle importancia. ¿Qué ustedes van a hacer el 25 de diciembre? El 25 de diciembre es la fiesta tradicional de la cofradía, el Teatro Guloya Danzante de San Pedro de Macorís, que anteriormente salían en Angelina, en Consuelo, en La Romana, en diferentes ingenios y batalles de la zona. Ahora solamente en San Pedro hay gente de diferentes sitios y se reúnen en San Pedro. La tradición es que salir el 25 de diciembre a celebrar la Navidad. Y fíjate, Geo, ya se nos acabó el tiempo. Fíjate, Geo, si el patrimonio cultural inmaterial es importante, que incluso es una industria económica. Claro. Fíjate cómo, por ejemplo, en España, esos distintos pueblos de España, esa Semana Santa, esas procesiones, eso llama una cantidad de turismo y mueve una cantidad de dinero que no es nuestro enfoque hoy en el patrimonio inmaterial, sino lo que refuerza nuestra identidad. Pero es muy importante. Muy importante. Fíjense hasta lo que mueve el patrimonio inmaterial. Geo, ¿sabes que se nos acabó el tiempo? El tiempo, dice el mundo árabe, es una ilusión, pero nos pasa por arriba y nos envejece. Y en televisión es mucho más rápido. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Un honor, gracias a ti, un honor Geo. estar contigo. Gracias a ti, Geo. Y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y este programa lo repetimos más adelante, porque como no nos pierde actualidad, así los que no lo vieron pueden volver a verlo. Pero entren en nuestro canal de YouTube, CTXTRD, y ahí puede volver a verlo cuantas veces usted quiera. Hasta la próxima.